Padre, te doy gracias por la bendición y la oportunidad de poder ser una vasija para sembrar esta semilla del Evangelio del Reino. Te doy gracias por cada persona que se está sintonizando en diferentes países, diferentes lugares. Venga tu reino esta noche, Señor. Que tu Espíritu Santo dé iluminación a la revelación de la palabra para que cada persona pueda ser edificada, para que cada persona pueda tener mejor entendimiento de tu propósito y de quién tú eres como Dios, como Cristo, Señor y Rey de Reyes y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, familia. Esta serie la comenzamos el domingo pasado y este va a ser el segundo tema de esta serie. Nuestro versículo que hemos usado como base, como fundamento, se encuentra en el libro de Ezequiel, el capítulo 36. Así que allí vamos a comenzar de nuevo. En Ezequiel capítulo 36 y vamos a leer los versículos 26 y 27. Versículos 26 y 27 de Ezequiel 36. Leo de la Biblia de las Américas y dice lo siguiente: además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, esta es una profecía de una promesa que Dios está diciéndole a Ezequiel que él va a hacer en un futuro. Esto no fue para el tiempo de Ezequiel bajo el antiguo pacto. Esto es una profecía por medio del profeta Ezequiel de lo que Dios va a hacer en un futuro. Futuro hablando del tiempo de Ezequiel. Presente para ti y para mí. Porque estas palabras que Dios le dijo a Ezequiel eran para nosotros los después del Calvario. Después que Cristo resucita el tercer día. Esto es para nosotros los del nuevo pacto. Entonces, Dios está diciendo aquí bien claro que Él va a poner un espíritu nuevo en nosotros. Y es más, Él dice en el versículo 27, Él dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Te dije en la ocasión anterior que estuvimos compartiendo este tema, que una vez que tú naces de nuevo en Cristo Jesús, una vez que tú eres hecho completo en Cristo, que tus pecados son perdonados, tus transgresiones, una vez que tu espíritu es vivificado, es regenerado en Cristo Jesús, una vez que Dios ha hecho eso y te ha reconciliado con Él en Cristo Jesús, entonces lo que Dios ahora desea es que tú, como ciudadano de su reino, de su gobierno, tú adoptado ahora y comprado con la sangre del Cordero, Cristo Jesús, ahora Dios desea que tú empieces a vivir una nueva vida. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, de la única forma que lo nuevo puede venir después del nuevo nacimiento es cuando tú y yo empezamos inmediatamente después de nacer de nuevo a vivir en el Espíritu. El Espíritu de Dios, Dios lo pone dentro de nosotros y lo profetizó aquí en Ezequiel, bien claro. Mira, vuelvo a decir, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas.
La única forma que tú y yo podemos vivir en las leyes espirituales de Dios, en los principios espirituales, en la verdad espiritual presente que Él tiene para ti y para mí. La única forma que tú y yo podemos agradar a Dios, la única forma que tú y yo podemos hacer la voluntad de Dios es por medio del Espíritu que está dentro de nosotros. Y ese Espíritu que está dentro de nosotros fue puesto allí por Dios. Y Dios pone de su Espíritu en nosotros con el propósito de que nosotros vivamos la vida del Espíritu. Antes del nuevo nacimiento, antes de tú aceptar a Jesús como Salvador y confesar a Cristo como Señor y Rey de tu vida, antes de eso, tú y yo vivíamos de acuerdo a la carne, de acuerdo a nuestra naturaleza heredada del primer Adán. Tú y yo vivíamos de acuerdo a nuestra humanidad, de acuerdo a esa iniquidad, esa maldad con la cual nacimos. Tú y yo estábamos separados de Dios, por lo tanto vivíamos y hacíamos los placeres de la carne. Teníamos una propensidad y un deseo de hacer el mal. Lo único que nos gobernaba eran las leyes morales, las leyes de los gobiernos y las leyes de la sociedad. Eso es lo único que tenía una medida de gobierno. Pero espiritualmente hablando, Dios que envió a su Hijo para que en Cristo tú pudieses nacer de nuevo, ser hecho una nueva criatura. Entonces, Él en ese instante que tú dependes, confías en todo lo que Jesucristo hizo por ti, Él entonces dice que Él pone de su espíritu dentro de ti. Tu espíritu ya no está muerto, ahora está vivificado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino a morar en ti. No olvides lo que te enseñé la semana pasada. En el principio, cuando Dios creó al hombre, lo creó primero espíritu. Job lo dice bien claro, el que me creó por el espíritu en el espíritu y después me dio soplo de vida. Eso está escrito en el libro de Job. Entonces, Dios creó a Adán espíritu, luego le formó un cuerpo y luego le sopló el alma viviente, el aliento de vida, el aire para el cual el hombre respiró y llegó a ser un ser viviente. Pero lo primero que Dios hizo en el hombre fue su espíritu. Entonces, por causa de la desobediencia, el hombre en el espíritu murió, se separó de Dios. Y desde Adán hasta hoy en día, cada persona que nace separada de Dios, espiritualmente hablando, por la transgresión de Adán y porque heredó esa naturaleza humana. Entonces, el propósito del nuevo nacimiento, la razón por qué Dios envió a su Hijo, para que fuese la propiciación de nuestros pecados, para que derramase su sangre en la cruz del Calvario, para que en Él tú y yo tuviésemos salvación, para que en Él nuestros pecados sean perdonados. La razón por qué Dios envió a su Hijo para salvarnos, para comprarnos con su sangre derramada, para que nuestros pecados sean perdonados, es para que ahora, al aceptar a Jesús, al depender y confiar en todo lo que Él hizo en nosotros, entonces tú y yo ahora podemos vivir la vida del Espíritu. Dios no mandó a su Hijo en la cruz para que tú fueses un religioso, para que vivieses una vida religiosa, para que cumpliese los reglamentos de un sistema eclesiástico, de un sistema denominacional, para que viviese de acuerdo a las teologías o doctrinas de los hombres. No, Dios te salvó porque Él deseaba reconciliarte a ti y a mí, a Él, para que ahora tú y yo, viviendo en el Espíritu, pudiésemos llevar a cabo el propósito por el cual Él nos creó y pudiésemos hacer su voluntad. La profecía Ezequiel dice, para que podamos guardar sus estatutos y cumplir cuidadosamente sus ordenanzas. En otras palabras, lo que Adán no cumplió.
Dios le dio a Adán una orden y Adán desobedeció. Entonces Dios desea que tú y yo andemos en sus estatutos, cumplamos sus ordenanzas, hagamos su voluntad, pero de la única forma que Dios sabía que tú y yo podemos hacer eso es cuando vivimos, caminamos de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la iglesia, no de acuerdo a la religión, no de acuerdo a cómo el pastor habla o dice o predica o el apóstol vive o el mentor o el esto o el padre espiritual. No, 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 no. Dios te ha salvado para que tú ahora vivas la vida del Espíritu, del Espíritu. Entonces, hemos puesto como base en esta serie Ezequiel 36, versículos 26 y 27. En la sesión anterior miramos lo que Pablo escribió en 2 de Corintios. Vamos allí de nuevo porque allí fue que terminamos en la sesión anterior y allí donde vamos a continuar ahora. Quiero decirte, en lo que estás buscando, 2 de Corintios capítulo 3, quiero decirte algo. En el antiguo pacto, en otras palabras, en el Antiguo Testamento, muchas veces leemos de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios descendió sobre cierta persona. Por ejemplo, encontramos en el libro de Jueces que nos dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Gedeón. Luego, en el mismo libro de Jueces nos habla que el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón. Ahora fíjate, Gedeón, el Espíritu de Dios descendió sobre él porque Dios lo estaba llamando para llevar a cabo una misión muy específica. Él iba a dirigir el ejército que iba a derrotar a esos 3 ejércitos que venían contra Israel, esos que estaban azotando a Israel. Dios llama a Gedeón. El mismo Gedeón no puede creer que Dios lo está llamando. Pero dice el libro de Jueces allí en el capítulo 6 de que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y él entonces tuvo entendimiento, tuvo sabiduría, tuvo valor, tuvo también el compromiso y se entregó a llevar a cabo todo lo que Dios le dijo de acuerdo como Dios le dijo. No olviden que Dios le dijo a Gedeón, mira, tienes 30,000 personas delante de ti. Dile a todo el que tiene miedo que se vaya para la casa. Y de una se fueron 20,000, le quedaron 10,000. Luego Dios le eliminó. ¿Se recuerdan que solamente quedó Gedeón con 300 hombres para ir a esa batalla feroz contra 3 ejércitos que venían contra Israel? Y entonces, encima de eso, Dios le dice a Gedeón, y no vas a llevar armas. No vas a llevar espada, no vas a llevar lanzapiedras, nada de eso. Van a ir con una trompeta y una antorcha, los 300 hombres. Déjame decirte que las instrucciones de Dios a Gedeón para ir a enfrentarse a una batalla, a una guerra con el enemigo, no tiene mucha lógica humana. Yo me imagino que Gedeón estaba en su humanidad. Él decía, pero qué loquera este es de Dios. Pero el Espíritu de Dios estaba en Gedeón y como el Espíritu de Dios estaba en Gedeón, Gedeón no solamente confió en lo que Dios le dijo, Gedeón no solamente obedeció lo que Dios le dijo, pero Gedeón hizo lo que Dios le dijo, llevó a cabo lo que Dios le dijo. Ese fue el propósito del Espíritu de Dios, venir sobre Gedeón. Te mencioné que en la Biblia también habla que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. ¿Y por qué? Porque Dios tenía un propósito con Sansón, también con los enemigos de Israel, contra los filisteos. Y Sansón, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él, le dio una fuerza física sobrenatural. Y mientras Sansón obedecía la orden de Dios, él tenía una fuerza que derrotaba al enemigo, pero una cosa increíble. Y así vemos en el Antiguo Testamento muchas personas sobre Saúl. Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, Saúl empezó a profetizar. Y Samuel le dijo a Saúl, el Espíritu de Dios ha descendido sobre ti para que tú hagas lo que Dios desea que tú hagas como rey.
Pero Saúl después se puso a desobedecer y entonces en su libre albedrío escogió desobediencia, y entonces dice la palabra en Primera de Samuel, creo el capítulo 16, por ahí por el versículo 4 y 5, dice que entonces el Espíritu de Dios se fue levantado y ya no estaba con Saúl, y ahí fue donde Saúl verdaderamente cayó, a tal punto que llegó a suicidarse. Entonces, en el Antiguo Testamento se nos habla mucho del Espíritu de Dios descender sobre alguien. Quiero recordarte que en Isaías 61 hay una profecía. Y la profecía que habla allí, es más, déjame leerte. Mantén tu dedo ahí en 2 de Corintios capítulo 3 y déjame leerte lo que dice Isaías 61. Muchos de ustedes conocen este pasaje porque tiene que ver con Jesús. Esta es una profecía acerca de Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra. Pero mira lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Dios, del Señor Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas. Entonces aquí está profetizando acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. Y la profecía que Dios le da a Isaías es que el Espíritu del Señor va a descender sobre Jesús. En el Nuevo Testamento, antes del Calvario, que todavía estamos bajo el viejo pacto, no olviden, el viejo pacto termina en el Gólgota, termina en el Calvario. Cuando Jesús dijo, terminado es, se rasgó el velo en el lugar santísimo. En ese momento que Él dice, terminado es, Él muere físicamente, espiritualmente, todo. En ese instante termina el primer pacto, el pacto antiguo del Antiguo Testamento, y en la resurrección de Jesucristo comienza el nuevo pacto. Por eso es que la noche anterior de la crucifixión, Jesús se sentó en una mesa y levantó un pan y dijo, este es mi cuerpo. Y entonces habló que ese cuerpo iba a ser inmolado, crucificado para perdón de pecado. Y entonces levantó la copa y dijo, y esta copa es mi sangre, que es la señal del nuevo pacto, del pacto que Dios va a hacer con ustedes. Entonces, el nuevo pacto empieza después del Calvario y la resurrección de Jesús. Todo lo que sucede en la Biblia, aún lo que está escrito en los evangelios cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hasta que llegó al Calvario, todo eso está bajo el viejo pacto. Entonces, Jesús nace bajo el antiguo pacto. Todavía el nuevo pacto no existía. Él viene a ser la vasija enviada por Dios para traer el nuevo pacto, para quitarlo primero y establecer lo segundo. Entonces, cuando Jesús nace, también sobre él desciende el Espíritu. No en su nacimiento, pero desciende cuando él es bautizado. Es más, vamos a leerlo un momentico también, antes de llegar a 2 Corintios 3. Vamos a leer en Mateo, el capítulo 3, Mateo capítulo 3, y vamos a ir al versículo 16. Esto es allí donde Juan, el que bautizaba, estaba bautizando en el río Jordán, vio que Jesús se acercó, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que viene para quitar el pecado del mundo. Quitar el pecado del mundo. Luego, cuando Jesús llega a las orillas del río Jordán, donde está Juan bautizando, Jesús le dice a Juan que lo bautice. Juan no quería, pero por fin Jesús lo convenció. Cuando Juan
bautiza a Jesús y Jesús es sumergido en las aguas, dice la palabra aquí en Juan 3, en Mateo 3, versículo 16, dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Ahora, ¿por qué te estoy mostrando esto? Porque es importante que tú veas que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios es un Dios que jamás viola sus leyes espirituales, sus principios espirituales y sus verdades espirituales. Dios mismo, Él no viola. Y aquí está Jesús, el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo en María, que ha nacido, ahora tiene 30 años de edad y ahora va a cumplir el propósito por el cual nació. Y entonces viene al río Jordán, es bautizado, pero él está bajo el antiguo pacto. Él no está bajo el nuevo pacto como estamos tú y yo. Es importante que el Espíritu Santo te ayude a tener entendimiento de lo que te estoy enseñando en este momento. Porque muchas veces las personas creen que porque Jesús era Jesús, el Hijo de Dios, parte de la deidad, que cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, que él seguía siendo Dios y que todo lo de Dios estaba, era como cuando él estaba con Dios en el antiguo pacto. No, él nació de una mujer, hombre, carne y sangre, igual que tú y yo, caminó, sudó, comió, hizo todo, dormía, se despertaba, trabajó como en el taller de carpintería de su papá. Pero cuando llegó el momento de que él iba a cumplir el propósito por el cual nació, entonces como hombre aquí en la tierra, el Espíritu de Dios vino a descender sobre él, porque él iba a llevar a cabo la voluntad del Padre. Él iba a tener que enfrentarse con ciertas situaciones que sin el Espíritu de Dios él no podía enfrentarlas. Aunque era Jesús el concebido por el Espíritu Santo, pero era hombre aquí en la tierra. Entonces, fíjate cómo Dios es. Aún a su hijo que él ha concebido, cuando su hijo sale de las aguas, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Para qué? Para que se cumpliese la profecía de Isaías 61. Por eso es que luego el mismo Jesús, él habla de que el Espíritu de Dios está sobre él, y lo dice en Lucas capítulo 4. Y él mismo habla de que el Espíritu de Dios está sobre él. Pero noten, el Espíritu de Dios viene sobre Jesús de la misma forma que vino sobre Gedeón, sobre Sansón, sobre José, sobre Moisés, sobre Noé y sobre muchos en el Antiguo. La misma forma que sobre Esther. Esther hizo lo que hizo como mujer porque el Espíritu de Dios estaba sobre ella, de acuerdo al antiguo pacto. Vuelvo a repetirte, muchas ocasiones hay personas que están mencionadas en el libro de Crónicas, en los profetas, Zacarías, otros profetas, que habla que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. El Espíritu de Dios vino sobre ellos. En el libro de Éxodo habla de un hombre que era un artesano para hacer algunas cosas que eran necesarias hacerlas. Y dice que el Espíritu de Dios, con sabiduría, con mucha sabiduría, vino sobre él para él poder llevar a cabo esa artesanía. Entonces, el Espíritu de Dios, Dios usaba en el Antiguo Testamento para que hombres y mujeres pudiesen llevar a cabo ciertos propósitos que estaban dentro del eterno propósito y la voluntad de Dios. Es importante entender eso, porque ahora vamos al nuevo pacto, donde estamos tú y yo. En el nuevo pacto, el Espíritu de Dios no desciende sobre una persona. El Espíritu de Dios desciende sobre cualquiera. No es que desciende, es que si en el momento que tú naces de nuevo, confiesas a Jesús como Salvador y Señor de tu vida y a Cristo como resucitado, entonces en ese momento no es que el Espíritu de Dios desciende, pero dice Dios que Él viene y pone su Espíritu dentro de nosotros.
Y eso se lo da a todo aquel que cree. Mira lo que dice la profecía de Joel. En Joel capítulo 2, vamos allí rapidito. Joel capítulo 2, ya vamos a llegar a Tercera de Corintios. Pero esto es importante poner estas bases bíblicas. El libro de Joel, aquí entre todos estos profetas menores del Antiguo Testamento, ahí está escondido Joel. A mí siempre me da un poquito de tiempo encontrarlo, pero aquí lo vamos a encontrar. ¿Y qué dice Joel capítulo 2, versículo 28? Joel capítulo 2, versículo. Tengo una Biblia nueva aquí y las páginas no me pasan tan rápido como yo quisiera. Aquí está. Joel capítulo 2, versículo 28. Y dice lo siguiente. Esta es una profecía que Dios le da al profeta Joel y está escrita aquí. ¿Qué dice? Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Y continúa la profecía. ¿Por qué te leo esto? Porque ahora Dios no está hablándole a Ezequiel de solamente que va a poner el espíritu, pero ahora Dios está diciendo, lo voy a derramar en muchos, en todo aquel que cree, que confía, que depende, que por fe recibe a Jesús como Salvador y lo confiesa a Cristo como Señor. Ahí voy a poner mi espíritu, en ese hombre, en esa mujer, en ese joven, en ese niño, en esa niña. Ahí pondré mi espíritu. Ese es el nuevo pacto. Vuelvo a decirte, en el antiguo pacto, Dios escogía. Lo puso sobre Gedeón, pero no lo puso sobre los otros. Lo puso sobre Sansón, pero no sobre todo el mundo. Dios escogía. Él tenía propósitos específicos, y para que estos hombres y mujeres cumpliesen esos propósitos específicos, Dios ponía su espíritu sobre ellos. En el nuevo pacto que tú y yo estamos, ahora el espíritu es para todos. Y el propósito del espíritu que está en nosotros es para que todos, tú y yo, los nacidos de nuevo, los que ahora estamos completos en Cristo, los que ahora hemos sido reconciliados al Padre, los que ahora somos ciudadanos del reino y del gobierno de Dios, ahora nosotros seamos una carta del reino. Ahora nosotros seamos un testimonio del reino. Ahora nosotros podemos caminar en los estatutos, en las ordenanzas y hacer la voluntad de Dios. No por la ley del antiguo pacto, pero por el espíritu que está en nosotros. Y ahí fue donde terminamos la semana anterior, cuando estábamos en este pasaje. Por eso vamos ahora sí a 2 de Corintios capítulo 3 y vamos a leer los mismos versículos que leímos en la sesión anterior donde terminamos, pero yo te dije que ahí era que íbamos a continuar en esta sesión. Y entonces vamos a empezar en el versículo 6 de 2 de Corintios 3. Ya hemos visto detalladamente los otros primeros versículos de 2 de Corintios 3, pero vamos al 6, el 7 y el 8 porque esto es importantísimo entenderlo. El cual también nos hizo suficiente como ministros de un nuevo pacto. ¿Ve? Nosotros hemos sido llamados a ministrar un nuevo pacto. Por eso cuando yo estoy delante de ustedes, yo les estoy enseñando la verdad presente, el nuevo pacto. Yo no estoy enseñando el viejo pacto. Hoy muchas teologías y muchas doctrinas y muchos sistemas religiosos, casi todo lo que enseñan está basado en el antiguo pacto, no en la verdad presente, no en el nuevo pacto. Entonces, dice aquí Pablo en 2 de Corintios 3 que Dios los hizo a ellos ministros de un nuevo pacto.
Yo quiero decirte que Dios me llamó a mí para ser ministro de un nuevo pacto. Y eso es lo que estamos enseñando. El evangelio del reino de acuerdo al nuevo pacto, la verdad presente. Vuelvo a decirte, el viejo pacto es parte de la Biblia. Es infalible. Son verdades de Dios, pero son símbolos, señales. Es el tutor, es lo que el ayo que nos lleva para poder entender el nuevo pacto. Pero mira lo que Pablo escribió muy claramente aquí. No de la letra, sino del espíritu. Por eso en la serie anterior y en esta y en la que viene después de esta, yo siempre lo que te enseño tiene que ver con todo lo que el espíritu, la vida en el espíritu, la vida del nuevo pacto, estar completos en Cristo, la autoridad que tenemos en Cristo, la llenura del gozo, la paz, el fruto del espíritu del Cristo que está en nosotros. No la letra de la ley, no es que tienes que hacer, que guardar, que comas, que no comas, que esto, sacrificio, que sea aquí. Hoy escuché yo un mensaje a un hombre que estaba enseñando y todo, él hubiera sido un gran predicador del antiguo pacto. Porque todo lo que dijo estaba basado en tú tenías que hacer para entonces estar bien con Dios. Eso es antiguo pacto, eso es casi decir lo que Cristo ha hecho por mí y lo completo que estoy en Cristo no es suficiente. Yo ahora tengo que añadirle. Eso es decir, lo que Dios dice que Él quitó para establecer lo nuevo, eso no es verdad. Y por eso es que en el siglo XXI todavía hay predicadores a través del mundo, y yo escuché uno de ellos hoy, que están enseñando todo lo que enseñan está basado en verdades del antiguo pacto y no en la verdad presente del nuevo pacto. Pero dice Pablo aquí, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿El espíritu da qué? Vida. Y la letra mata. Ahora mira lo que dice el siguiente versículo, porque Pablo se profundiza más todavía. Si el ministerio de muerte. Ahora, la palabra muerte aquí en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 7 en el griego es la palabra thanatos, Thanatos, thanatos. Y ya yo te he dicho muchas veces que la palabra thanatos en el griego significa muerte espiritual, separación espiritual. Entonces Pablo está diciendo aquí que el ministerio de separación espiritual grabado con letras en piedras fue con gloria. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ustedes recuerdan que la gloria de Dios, la presencia, el esplendor, el resplandor y esplendor de Dios cayó sobre el monte Sinaí de una forma tan poderosa que el pueblo de Israel no podía fijar sus ojos en el monte y mucho menos en Moisés cuando bajó del monte. Nos dice la palabra que cuando Moisés bajó del monte de haber estado en la gloria, en la presencia de Dios, él tenía que ponerse un velo para poder hablarle al pueblo, porque el pueblo no resistía la presencia de la gloria de Dios. Entonces Pablo está diciendo, miren, cuando Dios dio la letra, que es el ministerio de muerte, que trae separación, la letra de la ley de los 10 mandamientos, la dio con gloria, en otras palabras, con su autoridad majestad, su majestuosa autoridad manifestada, toda su gloria, dice él aquí. Y si el ministerio de muerte, de separación, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún, es versículo 8, cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, fíjate lo que está diciendo Pablo. Esto es poderosísimo, familia. Pablo dice, no olviden quién es Pablo. Pablo era el que antes era Saulo. ¿Quién es Saulo? Saulo era un líder en el sistema judío. Él era un líder muy prominente en el sistema judío. Él tenía un doctorado en filosofía.
Él era un hombre muy respetado. No olviden que Saulo, el que escribe 2 Corintios 3, que ahora es Pablo, el apóstol de Jesucristo, este Saulo era muy celoso con la ley. Tan celoso de la ley, de los 10 mandamientos, de la tradición judía, de todas las ordenanzas del antiguo pacto, él era tan celoso que él perseguía a los que creían en Jesús y en la justificación por la fe en el Cristo resucitado. Él los perseguía para darles a muerte. Él fue el que Saulo dirigió el apedreamiento de Esteban, porque Esteban estaba predicando en lo que Saulo consideraba una herejía, una blasfemia contra Dios, porque Esteban predicaba la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y Saulo, un hombre celoso de la ley, él dirigió el apedreamiento de Esteban. Pero ese Saulo, en un camino a Damasco, donde llevaba cartas de autorización para llevarse presos a más de los que estaban creyendo en Jesucristo, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Y ese Saulo ahora es el Pablo que escribe aquí. Te menciono esto porque Pablo sabe lo poderoso que fue los 10 mandamientos y cuando Dios se los dio a Moisés y con la gloria que vinieron. Él lo sabía muy bien. Era parte de su tradición como judío que él era. Y él había enseñado y había creído en esa ley y él predicaba y él retaba y exhortaba a gente a vivir de acuerdo a la ley. Pero ahora él dice, ese ministerio de muerte, porque la ley es la que te señala el pecado y el pecado es el que te separa de Dios, el thanatos. Entonces él dice, si ese ministerio de muerte fue grabado en piedras con gloria, entonces dice en el versículo 8, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Yo doy gracias a Dios que Pablo, el que antes era Saulo, el que está escribiendo esto. Porque él conocía los dos lados de la moneda, si se puede decir. Él había vivido y había sido un celoso, ferviente religioso. Es más, él lo dice en otro pasaje, aquí en la carta a los Corintios. Él dice, si hay alguien que se puede gloriar en la carne, soy yo, porque soy hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, circuncidado en el 8º día. Y en cuanto a la ley, en otras palabras, las tablas de piedra que fueron dadas con gloria, en cuanto a la ley, irreprensible, dice él. Pero él es el mismo ahora, porque a él se le ha revelado y él tiene entendimiento de la verdad presente. Él tiene entendimiento de lo que ha sucedido ahora en Cristo Jesús en el nuevo pacto. Él ahora sabe que ya él no es el hombre del antiguo pacto que tiene que vivir bajo la ley, las ordenanzas y los sacrificios y todo lo que era la letra. No, él ahora ha confiado y ha dependido y tiene fe 100% en todo lo que él es en Cristo Jesús, en todo lo que Dios ha hecho por él. Y más que eso, él también sabe que ahora el Espíritu de Dios está en él. Y él sabe que ese Espíritu de Dios que está en él está haciendo cosas en él que la ley nunca pudo hacer. Por eso él dice, si la ley vino con gloria, tanta que el pueblo no podía ni mirar a Moisés cuando bajó del monte, con cuánta más gloria, con cuánto más resplandor, con cuánto más poder no es el ministerio del Espíritu. Escúchame, mi familia. Las religiones, todas, empezando por la madre iglesia y todas las rameras después de ella, todas sus teologías y sus doctrinas están basadas en legalismo, unas más que otras.
aún las que se dicen que son más, vamos a usar la palabra, liberales, entre comillas, aún esas religiones, esos sistemas religiosos están basados en el legalismo del antiguo pacto. Y tristemente, muchos de ustedes han sido expuestos en muchas ocasiones y en diferentes congregaciones que han asistido a escuchar enseñanzas y mensajes y doctrinas y teologías y creencias y normas y enseñanzas, y se han leído libros de muchas cosas que totalmente están basadas en la ley, en la letra que trae muerte. Pero muy poco se enseña hoy en día en el cristianismo tradicional acerca de la vida del Espíritu o del ministerio del Espíritu o del propósito del Espíritu de Dios, por qué está en ti. Y yo quiero enfatizar que cuando Dios profetizó en Ezequiel 36, versículos 26 y 27, de que Él iba a poner su espíritu dentro de nosotros, cuando Él profetizó por medio de Joel que Él derramará su espíritu sobre todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, no uno aquí, otro allá, sino todos. ¿Por qué? Quiero enfatizarte para que tú sepas que el Espíritu de Dios está dentro de ti, no para que tú tengas sacudidas pentecostales, no para que tú vivas una vida religiosa pentecostal, no para que simplemente tú hables en lenguas, no para que simplemente hagas prodigios y milagros, no. La razón principal por qué Dios ha puesto su espíritu dentro de ti y dentro de mí es para que tú y yo vivamos de acuerdo al espíritu, para que nuestro diario vivir sea una vida del Espíritu que da el fruto del Espíritu de amor, el fruto del Espíritu de gozo, el fruto del Espíritu de paz, el fruto del Espíritu de mansedumbre, el fruto del Espíritu de dominio propio, el fruto del Espíritu de paciencia. Ese es el fruto del Espíritu. Vuelvo a repetirte lo que te he dicho varias veces. La Biblia no dice los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 muy claro dice el fruto del Espíritu, y entonces te menciona un número de fruto del Espíritu. Todos los 9 que te acabo de mencionar. La Biblia no lo refiere como plural, sino como el fruto del Espíritu, porque está hablando de una persona de la deidad que mora dentro de ti, que está en ti. Y esa persona está dando fruto. ¿Qué fruto? Amor, paciencia, gozo, mansedumbre, dominio propio, paciencia. Todo eso, ese fruto, benignidad, ese fruto lo está dando contigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dentro de ti. La razón principal por qué Dios ha puesto su Espíritu en ti es para que tú des el fruto del Espíritu. Cuando tú das el fruto del Espíritu, entonces tú eres una carta abierta. Entonces tú eres un testimonio del reino, del gobierno de Dios. Porque el fruto del Espíritu es el resultado del gobierno de Dios, gobernar tu mente, gobernar tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. El Espíritu de Dios está en ti para que el Espíritu ponga en sujeción la carne. Y para que tu libre albedrío que está en tu alma, que es tu voluntad, escoja no el mal, pero escoja el bien. Pero eso solamente lo puede hacer de acuerdo al Espíritu. Quiero decirte algo, y con esto vamos a terminar esta segunda sesión de esta serie. Esta misma semana varias personas se comunicaron conmigo y algunos me comunicaron realidades que están viviendo en sus vidas. Quiero decirte que todos los que hemos hablado son personas que han nacido de nuevo, que creen en el Señor Jesucristo, son salvos, tienen dones, tienen llamado de Dios, algunos incluso están en el ministerio. Pero algunos me comunicaron, ¿no? de que han tenido algunos días un poco dolorosos, fuertes, tristes,
por diferentes realidades en sus vidas, injusticias que ven en situaciones, en personas delante de ellos, situaciones que suceden que ellos no entienden por qué. Un pastor estaba muy dolorido porque mucha gente se le ha ido de la congregación, entonces no entiende por qué y está frustrado y esto. Entonces, lo que quiero pintarte es este cuadro sin entrar en muchos detalles, es que el fruto del Espíritu, la razón por qué Dios puso su Espíritu en ti, es para que ese Espíritu vivo de Dios que está en ti, no olvides lo que dice Colosenses, que toda la deidad está en nosotros, en Cristo. Ese Cristo que está en ti, ese Padre que está en ti, ese Espíritu Santo que está en ti, esa palabra de Dios que está en ti para que estas realidades no te afecten. Está en ti para que cuando tú tengas que escoger y tomar decisiones, tú puedas hacerlas de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la carne, ni de acuerdo al alma, no de acuerdo a tus sentimientos, emociones, no de acuerdo a impulsos, sino de acuerdo a que eres guiado y guiada por el Espíritu. Quiero decirte que el único que te trae paz es el Espíritu que está en ti. No hay un ser humano en la faz de la tierra que te pueda dar la paz del Espíritu de Dios que está en ti. Jesús lo dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Ese Jesús que dijo esas palabras, Él está en ti, en el Espíritu. Ya no es solamente sus palabras, pero Él mismo está en ti. Y ese Espíritu de Cristo que está en ti, Él lo único que desea es que lo que Él es, esa paz, se reflexione en tu vida diaria, sea una realidad para ti. Déjame leerte 3 versículos más y terminamos. Voy a empatar los 2 versículos de 7 y 8 de 2 de Corintios 3. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tenía gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Y esa es la gracia de Dios. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Una vez más, el Evangelio del Reino enseñándonos que lo que existía ha sido pasado por algo nuevo y ahora hay algo nuevo en existencia. En hebreo dice que Él vino para quitar lo primero y establecer lo segundo. Habla de un viejo pacto que ha sido abolido y para establecer un nuevo pacto. Ahora aquí dice claramente lo dice, lo acabo de leer y te lo leo otra vez. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Verdad presente, nuevo pacto, la vida en el Espíritu. Mientras leía esos versículos, el Espíritu Santo puso un pensamiento que quiero comunicártelo. Muchas personas pierden su gozo y su paz y tienen sus subes y sus bajas. ¿Saben por qué? Por tanta influencia legalista en sus vidas, por tanta religiosidad que han escuchado, tanto juicio, tanta condenación, porque ellos mismos han sido acusados y condenados. Entonces, por eso mismo los frustra a ellos cuando ellos ven situaciones. Alguien llamó a un amigo mío, él me lo dijo el viernes en la noche, que alguien lo llamó y le dijo, oye, yo estoy muy molesto porque mi ex esposa, ella está haciendo algunas cosas y a mí, que soy el padre de su hija, no me deja ver a mi hija. Y sin embargo a ella la dejan hacer esto y lo otro en la iglesia donde ella asiste. Alguien debiera ir allá a decirle al pastor y a ellos lo que ella está haciendo. ¿Ve?
Esa actitud de ese hombre es una actitud de juzgar, de condenar, de acusar. ¿Por qué? ¿Por qué él habla así? Él es un hombre que ha nacido de nuevo. Yo lo conozco. Es más, yo me he sentado con él 2 o 3 veces. Un hombre muy difícil de ministrar, porque él todo lo ve con ojos de ley. Entonces, personas que han sido muy influenciadas por el legalismo religioso, casi siempre son las mismas personas que el enemigo, Satanás, viene y les roba su paz, les roba su gozo, les roba su posición en Cristo Jesús, porque ellos, el mismo legalismo que han escuchado, los condena y entonces ellos juzgan y condenan a otros. Por eso es que la vida del Espíritu, como dice Pablo ahí en 2 de Corintios 3, versículo 10, es de mucha más gloria que lo que se ha desvanecido. Es mi oración que en esta segunda sesión de esta serie, La vida en el Espíritu, que tú hayas sido edificado y edificada. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo pido que el Espíritu Santo dé iluminación a cada persona que ha escuchado este mensaje esta noche o cualquiera que lo escuche en un futuro. Venga tu reino, venga el poder de tu iluminación para dar entendimiento de lo que tú estás enseñándonos en tu palabra acerca de lo que es la vida del Espíritu. Gracias porque tú quitaste la vida de acuerdo a la ley que trae muerte y nos diste y pusiste tu Espíritu en nosotros, oh Padre, para que ahora tengamos la vida que tiene vida y da vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén.